este artículo de 1908 de Blas Cabrera, cuando es el primero. ¿Y por qué digo que es el primero? Porque el artículo segundo es el de teorías modernas acerca de la emisión de la luz, que es del 27 de octubre, no del 26, que es al día siguiente. Y para que no haya ninguna duda, pues de nuevo, experimento de Michelson-Morley, como no puede ser de otra manera, para introducirlo Esteban Terradas en su artículo, y a continuación, equivocación. Si Blas Cabrera no se había leído el original de Einstein, sino había leído a Cunningham hablando de Einstein, el pobre Esteban Terradas, que era un hombre erudito y había estudiado mucho, es que no se ha aprendido ni siquiera el nombre correctamente de Einstein, porque lo llama Eisenstein. Sí, lo llama Eisenstein en dos ocasiones. Por supuesto, como reconoce Terradas, el primero en hablar había sido Cabrera. Como ya nos había dicho, no voy a exponer lo que ya el señor Cabrera ha dicho el día anterior, pues eso queda para el primero, yo soy el segundo, pero me he equivocado. Luego os explicaré por qué y en qué vemos cómo se ha equivocado Terradas. Bueno, pues el primero efectivamente es Blas Cabrera, ese 26 de octubre de 1908. Lo detallo la historia esta como no puede ser de otra manera tampoco, en los paneles, pero nos centramos. Blas Cabrera se ha leído a Einstein, pero tiene que leer el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias en 1910. Ha sido elegido en 1909 y tiene una duda: ¿sobre qué doy mi discurso de ingreso? Si la física que yo sé que es puntera ahora no es la física del éter. Pero se encuentra con que se extendería demasiado y tendría que escribir un libro. Y nos lo cuenta en el prólogo. Nuestro tema pudiera concretarse así: el éter y sus relaciones con la materia en reposo. En reposo, decimos, para indicar que no abordaremos uno de los problemas más interesantes de la física moderna: los fenómenos que se producen en la materia en movimiento. Con harto sentimiento tendría necesidad de utilizar demasiadas páginas y este discurso no me lo permite. Bueno, eso es lo que nos cuenta ahí, porque efectivamente está preparando ese libro que os estaba diciendo que editamos en edición facsímil en 1996. Esos principios fundamentales de análisis vectorial. Esto tampoco aparece citado en el libro La biografía de Blas Cabrera, publicado por la Real Sociedad Española de Física y Química, en los capítulos dedicados a Blas Cabrera y la relatividad, lo cual es asombroso, porque está bien claro de qué va este libro, ¿no? Las ecuaciones del campo electromagnético y los fenómenos de los cuerpos en movimiento, capítulo 6, principio de relatividad, etcétera, etcétera, etcétera. La geometría del espacio de Minkowski, vectores en el espacio de Minkowski, tensores. Es decir, es un trabajo muy matemático donde nos demuestra Blas Cabrera que ha estudiado por la matemática de la relatividad especial. Bueno, pues ya tenemos el libro que va publicando en capítulos en la revista de la Real Academia de Ciencias. Al mismo tiempo, Blas Cabrera se ha ido al Politécnico de Zúrich a estudiar con Pierre Weiss magnetismo de la materia. Está buscando bajas temperaturas. A continuación mandará a Julio Palacios a trabajar con Carmen Inons en Leiden para tener a la vuelta esas técnicas que él no domina, pero él está en España dedicado, por un lado, en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, a intentar poner en marcha todo un equipo de investigación en magnetismo de la materia, y por otro, a difundir la nueva, o la buena nueva, las nuevas teorías que en esos primeros lustros del siglo XX están alumbrando: relatividad y cuántica. En el Congreso de Madrid da el discurso inaugural de la sección de Física y Química. ¿Y de qué va a hablar? Bueno, pues de lo que va a hablar, pues de los temas de actualidad, de los cuanta y un poquito de relatividad. Es decir, que se está erigiendo en el apóstol de la nueva física, entendiendo y asumiendo que alguien tiene que adoptar ese papel y que va a ser él el que lo haga. Cuando al año siguiente los ingenieros de caminos le digan danos una conferencia, pues no va a dar una conferencia cualquiera, es una aplicación a la física de la geometría de las 4 dimensiones. Y además el párrafo introductorio es genial. La física moderna nos suministra un ejemplo de cada uno de estos dos casos posibles. De una parte, la teoría de la relatividad, de cuyo aspecto geométrico vamos a ocuparnos. De otra, la hipótesis de los cuanta. Ambas han nacido de una manifiesta oposición entre los hechos o fenómenos naturales y los métodos de razonar clásicos. Pero mientras la primera encontró teorías matemáticas que se amoldaban a su naturaleza y avanzó rápidamente, engendrando un cuerpo de doctrina de lógica implacable, esto está diciendo Blas Cabrera en 1914, la segunda busca aún su expresión adecuada. Claro, el problema de qué matemática que hay que crear para expresar el microcosmos. Bueno, esta idea la va a ir
repitiendo en distintos libros. Por ejemplo, en ¿Qué es la electricidad?, que editaron una de mis hermanas, que es física, también en esos años finales del siglo pasado, una de las consecuencias necesarias del principio de relatividad que Einstein formuló explícitamente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le invitan a través de la Institución Cultural Española de Buenos Aires a disertar como embajador de la cultura, de la ciencia española en la sociedad, bueno, tanto en Argentina como en Uruguay, en estas instituciones de españoles emigrados allí, pues va a dar conferencias, aparentemente, pues el profesor y el alumno en la universidad, o de naturaleza más de filosofía de la física. Cuando se publica la enciclopedia Espasa, en esas primeras décadas del siglo XX, se termina de publicar y en los años 30 se publica el primer apéndice, el capítulo dedicado, la voz dedicada a filosofía de la ciencia en España, se centra en Blas Cabrera. Esteban Terradas, que es el responsable de gran parte de esa edición, entiende que la filosofía de la ciencia española de antes de la guerra está protagonizada por Blas Cabrera en gran medida. Claro, es que allá donde va, filosofa. Y vuelve a repetir en la filosofía natural de nuestros días los dos casos, la física cuántica y la relatividad de lógica intachable. Pero también le invitan desde la sociedad, por ejemplo, oceanográfica de San Sebastián, y también les habla, les intenta dar una versión divulgativa de lo que es la teoría de la relatividad. No conozco otro ejemplo en la historia de la ciencia de una teoría absolutamente desprovista de aplicación a la vida práctica. Es consciente, no se tendría que haber dado el premio Nobel a Einstein, por lo menos en el porvenir al alcance de nuestra previsión, y que haya conmovido tan profundamente al vulgo como la que va a ocuparnos en esta tarde, la teoría de la relatividad. Claro, está diciendo que no le pueden dar el premio Nobel a Einstein porque lo que está haciendo no tiene aplicación ninguna en la vida práctica. Bueno, pues todos esos trabajos, todas esas conferencias, todos esos cursos que va a dar en Argentina, en Madrid, en San Sebastián, en 1000 sitios, los va a recopilar en un libro porque en la residencia de estudiantes también van a querer estar presentes ante lo que va a ser la inminente venida de Einstein. Ha dado un curso en la Facultad de Ciencias, un curso complementario, porque esto no se da dentro de las clases normales de la asignatura que da electricidad y magnetismo, y todas esas conferencias se van a acabar editando con este libro, Principio de Relatividad. Bueno, cuando Einstein llegue a Madrid, como hemos dicho antes, y ahora veremos la visita en qué consiste, pues Einstein va a estar anfitrionado por Blas Cabrera, y Blas Cabrera va a llevar ese discurso delante del rey, delante de Einstein, cuando le concedan el título, el diploma de académico correspondiente. Pero Blas Cabrera va a completar lo que otro, cuyo nombre veremos a continuación, José María Plans, y su tarea, pues va a hacer. Blas Cabrera va a poder descansar de la parte matemática de la relatividad generalizada o general, porque va a llegar José María Plans. Y entonces Blas Cabrera se puede dedicar a la parte más cultural, más filosófica, o otros ámbitos de la obra de Einstein, como para, por ejemplo, la Real Sociedad Matemática Española, en ese año 23, que quiere participar también desde su revista, y le encarga a Blas Cabrera que hable de la obra de Einstein, pero fuera de la teoría de la relatividad. Estamos celebrando el año pasado el centenario de una revista fundamental en la historia de España, la Revista de Occidente de Ortega y Gasset, que también se puso en funcionamiento en 1923. Ortega, consciente, aunque sabe mucha física, consciente de quien puede explicar bien y puede ocupar las páginas de filosofía de la física en esta nueva revista, pues Blas Cabrera le encarga, pues por ejemplo, que hable sobre la imagen actual del universo según la relatividad, o cómo ve el mundo la física actual, o mundos habitables, una colección de artículos que también tenemos en la exposición para que los podáis ver. Y podemos verlos también facsible, algunos de ellos, porque en este libro del año 95, como anexos, como facsímiles, pues podéis ver bastantes de ellos también, para eso, pues disponer de un buen 1000 ejemplares que están en todas las bibliotecas de España. Bien, pues esto es, digamos, Blas Cabrera. Y nos visita Einstein, y es lo que estamos conmemorando, y lo va a hacer en el año 23, y va a estar en España pues un poquito, como un mes más o menos, sumando las 3 estancias. En la exposición se va a detallar la invitación a Einstein. ¿Cómo se hace esa invitación? Pues claro, cuando todo el mundo se rinde a partir de la presentación en la Royal Society por parte de Eddington del éxito de la corroboración experimental, todo el mundo quiere tener a Einstein, y lo van a pedir desde 2 instituciones. El Institut d'Estudis Catalans desde Barcelona y desde Madrid la Junta para la Ampliación de Estudios. Y el embajador va a ser Julio Ripastor. Julio Ripastor está en Alemania, está cerca de Einstein, y va a ser el que le lleve la invitación desde las 2 instituciones. Einstein cobra bastante, no es tan fácil traérselo, no va a hacer muchas visitas,
Pero bueno, pues va a viajar a Japón, invitado en octubre de ese año 22, cuando todavía no sabe que le van a conceder el premio Nobel, se va a enterar por el camino, va a llegar un telegrama y lo va a recibir, la buena nueva. Pues unos dicen en Singapur, otros dicen en Hong Kong, pero a la vuelta, en el viaje de vuelta, pues confirma, manda otro telegrama diciendo, pues acepto la invitación, llegaré más o menos el 20-21 a Barcelona. Claro, no tenía WhatsApp y la llegada a Barcelona, pues está contada la anécdota de que no había nadie esperándole. La verdad es que la situación es un poco más dramática. El anfitrión era Esteban Terradas y una de sus hijas había fallecido 4 o 5 días antes. No estaba para mucha fiesta. Entonces, bueno, cuando ya se descubre que está, se supone que en una pensión, van corriendo a buscar el presidente de la Diputación y algunos otros que sabían que tenía que venir y ya lo alojan en un hotel de verdad y empiezan las negociaciones. Y las negociaciones con Einstein siempre empiezan de la misma manera. ¿Cuánto me vais a pagar por las 3 conferencias que os voy a dar? Os voy a dar una conferencia sobre relatividad especial, otra sobre relatividad general y la tercera sobre problemas complementarios, etcétera, filosóficos, que han surgido con la teoría de la relatividad. Y en Barcelona le habían prometido 3.500 pesetas. Cobra las 3.500 pesetas y al día siguiente empieza a dar conferencias. Y va a dar en lo que hoy es pues, el Palacio de la Generalitat, que entonces era la sede del Instituto de Estudios Catalans, pues ahí va a dar 3 conferencias. Va a ser recibido en el Ayuntamiento de Barcelona y va a tener un poquito de vida social. Se conservan varias imágenes de la visita a Poblet y luego como pasó por la Escuela de Francolí, pues estuvo haciéndose fotos con una serie de niños. Luego dio alguna conferencia complementaria más, por ejemplo, en la Escuela Industrial de Barcelona, y a la salida se produjo un hecho singular. Le estaba esperando Ángel Pestaña, líder anarcosindicalista. Y dijese de verdad a Einstein lo que dice la prensa que dijo, o no lo dijese, el caso es que la prensa dijo que Einstein había dicho que se solidarizaba con el movimiento obrero, con las revoluciones, etc. Y claro, eso está muy bien, lo dijese o no lo dijese, era un hombre, podríamos decir, socialdemócrata, con preocupaciones sociales, pero desde luego no era un revolucionario y no era un anarquista, en fin. Y estamos hablando del año 23. Recordemos la situación en Barcelona en el año 23. Los pistoleros de los empresarios, los sindicalistas, habían muerto casi todas las noches y en septiembre golpe de Estado Primo de Rivera para intentar poner orden. Bueno, pues ese es el contexto en el que se publica en la prensa que Einstein ha dicho que es un revolucionario y que Ángel Pestaña está afín. A los 3 días tiene que ir a Madrid y tiene que estar en presencia del rey. El rey ha tenido un atentado casi en su día de bodas y ha tenido varios presidentes del Consejo de Ministros que han sufrido atentados. Es decir, que la situación es peligrosa. Bueno, pues en Madrid ya lo están preparando. Y mientras está todavía en Barcelona, ese día 26 de febrero, en Madrid dicen, como ya tenemos constancia de urgencia, reunimos al claustro porque le vamos a conceder el título de doctor honoris causa por la Universidad Central de Madrid. Es la única que puede dar ese título porque es la única que da doctorados. Las demás facultades de España no pueden dar el doctorado hasta los años 50. Bueno, con algún intermedio en los años 20 y en los años 30, ¿no? Pero básicamente es Madrid. Bueno, pues de urgencia se aprueba, la Comisión Económica, la Junta Económica de la Universidad lo aprueba por los costes que puedan tener y todo esto es lo que contamos también en la exposición, la visita de Einstein. La visita de Einstein acaba a Barcelona el 1 de marzo y el 1 de marzo coge el tren camino de Madrid. Claro, el tren no es como ahora el AVE, tiene que hacer distintas paradas. Para en Zaragoza y una delegación de la Academia de Ciencias y de la Facultad de Ciencias, allí está Roca Solano, está Jerónimo Vecino, pues aprovechan la parada y le dicen, oye, al viaje de vuelta desde Madrid hacia París, ¿por qué no paras aquí y nos das 2 conferencias, 3 conferencias? Incluso en el Hotel Ercilla de Bilbao, creo que se sigue diciendo, cuando yo lo vi hace 20 años, se decía que había estado allí. Bueno, eso está más que documentado que no, que se intentó que pasase por Bilbao, pero no pasó por Bilbao, tampoco había centros universitarios, estaban las escuelas industriales, no es tan sencillo, ahora veremos que no es tan sencillo llevar a Einstein por el mundo, por su visita a Madrid, y nunca fue al Hotel Ercilla ni a Bilbao, pero sí fue a Zaragoza. Y sobre todo, hace otra parada en Guadalajara y entra a Ravest, que es un periodista hispano-húngaro, judío. Bueno, con esas credenciales entra en el vagón donde está Einstein, supongo que le hablaría en hebreo, le ablandó porque no le gustaba conocer muchas entrevistas y consiguió que Einstein dijese
Yo no soy un revolucionario, pero si yo no soy un revolucionario ni siquiera en ciencia, si en realidad estoy encantado con Newton, lo que pasa es que no se aguanta, entonces tengo que mejorar un poco lo que Newton pues ha hecho, pero yo no soy revolucionario en nada. Claro, eso publicado en las páginas del ABC, el diario monárquico, pues dejó muy tranquilo al ministro, al embajador y sobre todo al rey, que a los 2 días tenía que conceder el diploma en la Academia de Ciencias. Bueno, pues llega el 1 de marzo y aquí sí estaba avisado en la estación de mediodía, y el comité de recepción es impresionante. Ahí es una sección, pero es que ahí fueron como si hubiesen llegado los Rolling Stones o Madonna o cualquier rock and roll star, ¿no? Y lo llevan al Hotel Palace. Aquí no había ni una pensión ni nada, se sabía perfectamente el Hotel Palace. Y lo primero que hacen por la mañana, desayunan, y allí están en el salón del Hotel Palace el rector, el de Asuntos Económicos, el gerente, Blas Cabrera, José María Plans, Octavio de Toledo. ¿Y por qué están allí? Pues porque Einstein no se mueve sin saber cuánto le van a pagar por la conferencia. Entonces, aquí yo no, hasta que no firmemos, que aquí me vais a pagar lo que me tenéis que pagar. En Barcelona, 3.500 pesetas. Eso es lo que cobra un profesor auxiliar, un profesor titular de universidad en todo un año. Bueno, Obama cuando viene aquí a dar una conferencia cobra 100.000 euros, ¿no? Un profesor titular cobra 44.000, o sea, una miseria comparado con lo que debiera cobrar. Pero bueno, el hecho es que, firmado eso, ya podemos empezar a trabajar. Y esa misma tarde, pues visita el Laboratorio de Investigaciones Físicas que dirige Blas Cabrera. Ahí a la derecha veis a Catalán, por detrás Arturo Dupérier, a la izquierda de Einstein está Blas Cabrera, que no habla alemán. A Einstein no le gusta hablar francés, le gusta hablar alemán, y el que habla bien alemán es Julio Palacios, que lo tenemos, pues claro, ahí separado, un aparato entre medias, y el que está haciendo de interlocutor, de traductor, pues es Julio Palacios, el discípulo predilecto de Blas Cabrera. A la izquierda está Ángel del Campo, etcétera, ¿no? Bueno, pues hecha esa visita, ya os pongo el documento. No se sabía cuánto había cobrado Einstein. Y yo, conocedor de la burocracia española, digo, ese papel tiene que estar en algún sitio, y si está en algún sitio tiene que estar en los archivos de la Complutense. ¿Por qué se encontró el bosón de Higgs? Pues porque Higgs dijo que existía. No se encontró por casualidad. ¿Por qué se encontró ese papel? Pues porque yo sabía que tenía que existir, y se encuentra porque tiene que estar en el archivo. Me llevó unas cuantas semanas, pero lo encontré. Y aquí tenemos lo que cobró Einstein. Cobró 4.022,95 pesetas. ¿Y cuándo firma esto? Pues esto lo firma, como veis ahí, el 3 de marzo. La conferencia era el día 5. Es decir, que no, bueno, perdón, la primera era el día 3, la segunda el día 5 y la tercera el día 7. Antes de dar la primera conferencia, ya me estáis pagando. El día 2 en el Hotel Palace hemos arreglado, y al día siguiente, yo no sé el gerente las que tuvo que armar, le ponían empapelado, porque a ver cómo sacas tú de las cuentas de la universidad, y le da el metálico, toma, 4.022,95 pesetas. Porque lo que tenemos aquí es el recibir. He recibido esa cantidad. Es decir, no me han mandado un pagaré, no, he recibido esa cantidad, ¿no? Bueno, pues ya esa misma tarde ya da la primera conferencia, el sábado 3 de marzo. Al día siguiente, pues ya todo el mundo tranquilo, el rey le va a conceder el diploma, y la fecha no se sabe muy bien si esa foto se hizo el día 3 o el día 5, pero fue uno de esos 2 días, se tomó la foto que todo el mundo conoce. La que veis ahí es especial, es la que yo he heredado también de uno de los descendientes de los catedráticos que están ahí, y es, bueno, no se puede confundir con ninguna otra, porque no sé si estáis viendo una fisura que tiene vertical y otra horizontal, con lo cual pues está deteriorada, y esa marca de agua, si queréis verlo así, que permite distinguir cuál es esta de las que se dispone, ¿no? Pero lo importante es la sociedad española, cómo reaccionó. Por eso lo hemos puesto en el título. En principio, a Einstein en francés, porque en alemán todavía más complicado, lo iban a entender muy poquitos. Lo pueden entender Julio Palacio, Blas Cabrera, Emilio Herrera, José María Plans, Pedro Carrasco Garrorena, muy poquitos más. El padre Rafael, bueno, ahora veremos unos cuantos más. Pero la sociedad se rindió. La gravitación de la luz se debe a Einstein. Permítame usted, antes de que la descubriera, a mí ya me pesaba de 40 a 50 pesetas al mes. Toda la prensa se va a pasar la visita de Einstein, sobre todo en Madrid, también en Barcelona y en Zaragoza, pero sobre todo en Madrid, publicando noticias, anécdotas. Nadie entendía nada, probablemente, pero todo el mundo entendía que ahí había alguien especial, y el valor de la ciencia en ese momento se entendió perfectamente. Ortega quiso estar con él y se lo llevó, lo secuestró, dijo, para mí, y se lo llevó a Toledo con Manuel Bartolomé Cosío, de la Institución Libre de Enseñanza.
Claro, ¿por qué? Ahora estamos hablando de Toledo, el que ha reivindicado la figura del Greco es Manuel Bartolomé Cosío, pues ya está. Tenemos al Greco, tenemos las tres culturas, tenemos la sinagoga, tenemos a Einstein, pues la melange era perfecta, ¿verdad? Claro, y tenemos frases maravillosas en la prensa. Ese miércoles 7 de marzo, dime papá, ¿hay alguien más sabio que Einstein? Sí, hijo, ¿quién? El que lo entienda. Claro, evidentemente. Y luego, pues se rían de los profesores en la prensa, como no puede ser. Ahí tenemos a dos ilustrísimos catedráticos, bueno, de la derecha catedrático, de la izquierda con un político, las conferencias. ¿Y tú, Calínez, has comprendido la teoría de la relatividad? Hombre, la verdad, la he comprendido muy relativamente. Bueno, son tiras y tiras y tiras, sobre todo las mejores, las de Bagaria, las anteriores de Bagaria, en los periódicos de Ortega, o de la familia Ortega, porque esa era la idea. No entendemos lo que está diciendo, pero da igual. Hay que estar ahí, porque esto es singular, es irrepetible. Bueno, pues el 8 de marzo le dan el título de doctor honoris causa. Aquí el anfitrión va a ser Clans, es el que va a leer la laudatio, y toda la prensa también se va a hacer pues eco desde la portada, porque es lo más importante que está pasando ahí, ¿no? El hombre relativo, bueno, el candidato heroico, bueno, la prensa pues así, ¿no? Bueno, la exposición también, todo esto lo contamos, o lo cuento, en paneles con muchos textos y muchas fotos, y la visita acaba en Zaragoza. Como somos muy españoles, yo leí, aquí hubo una exposición en el 2005 en la Residencia de Estudiantes y en el catálogo no hubo ni una sola fotografía del paso de Einstein por Zaragoza. Y además ponían, bueno, Luis Boya, pobre que está muy mal, pues fue el que lo estudió el asunto y dijo, no he encontrado, no existen fotos del paso de Einstein por Zaragoza. ¿Y qué hace un español? Aguántame el cubata, claro que yo voy a encontrar la foto. Bueno, pues efectivamente, viendo quién podía haber tenido relación con la presencia de Einstein allí, me había tocado para el diccionario de la Real Academia de la Historia hacer la biografía de Pedro Pineda. Y Pedro Pineda era el secretario de la Facultad de Ciencias en ese momento, allí en Zaragoza. Y los españoles somos de guardar las cosas, ¿verdad? Bueno, pues entré en contacto con la familia y efectivamente la familia tenía esa fotito pequeña que veis ahí, deteriorada, y pudimos pues aportar algo nuevo. Y en esta exposición pues también tenemos algo nuevo, la única foto de Einstein en Zaragoza. ¿Es la única foto? No, porque la familia de Pedro Pineda también conserva esto. Y esto es una joya extraordinaria, porque esta es la foto que luego va a utilizarse en la Academia de Ciencias Sueca, la oficial, la fotografía oficial. Y la toma el cónsul de Alemania en Zaragoza, que era fotógrafo, Hans Freudenthal. Entonces, como tiene que acoger en la visita a Einstein, de alguna manera, pues el cónsul le va a invitar a cenar en su casa y ya puesto, pues le voy a hacer la foto. Entonces, esta es una foto de mi cara, ahí la veis ahí abajo, con la firma del fotógrafo, y la tiene la familia Pineda en su casa. En realidad, en la prensa, varios años después, en el obituario de Jerónimo Vecino, se publicó esta foto, pero es un fotomontaje. Es la foto de Vecino y la foto de Einstein. Pero no estaban juntos, nunca estuvieron juntos, lo habéis visto en la foto anterior, en esta de aquí, pero esta foto es un fotomontaje para recordar. Y después, en otra revista, también se publicó un reportaje sobre el laboratorio de Antonio de Gregorio Rocasolano, de bioquímica, y en esa revista sí aparece, no se conserva la foto ni el negativo, pero sí se conservan ejemplares de esa revista donde está Einstein en ese laboratorio. Bueno, Einstein allí solo dio dos conferencias, una de relatividad especial, otra de relatividad general, en el Paraninfo de la universidad, que compartían la Facultad de Ciencias, la Academia de Ciencias, la Facultad de Medicina, y bueno, pues de ahí ya volvió hacia París, por Francia, hacia Alemania, porque estaba obligado. No es que se llevase muy bien Alemania y Francia en ese momento, y el paso para un alemán por Francia no era lo más agradable, pero era el único cambio. Pero claro, aquí lo importante no es solo lo que estamos viendo. Hasta ahora hemos visto a Einstein y hemos visto a Blas Cabrera, pero en realidad es que los españoles deben ser destacados bastantes más. Y en la exposición lo hacemos, ¿no? La ciencia española ante la visita. Y hay que empezar, como os adelantaba antes, con el segundo, que no el primero, digan lo que digan los libros, que habló sobre Einstein, o citó a Einstein, que fue Esteban Terradas. 27 de octubre, como os estaba diciendo, y se equivoca, lo escribe dos veces mal, Eisenstein. Y podemos decir, bueno, esto fue el que tiene que poner las letras en la imprenta. Claro, Terradas se lo dio a máquina o a mano, y el tipógrafo de la imprenta de Madrid, porque esto se editó en Madrid, pues se equivocó.
Pues no, porque al año siguiente, en el año 9, ingresa en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Y allí también lo cita como Eisenstein. Y el tipógrafo de Barcelona no tiene nada que ver con el tipógrafo de Madrid. O sea, no le podemos echar la culpa al currito. Pues no, la culpa, dicho de alguna manera, el error en el nombre, pues fue del propio Terradas. Pero aparte de Terradas, hubo otros. Y no podemos dejar de mencionar a una figura muchas veces olvidada. Podemos llamar coronel, porque antes fue capitán, comandante, teniente coronel, general, hasta presidente de la República en el exilio, Emilio Herrera, Linares. Ingeniero militar, pero un hombre con una formación científica impresionante. Bueno, pues ya está hablando de la relación de la hipergeometría con la mecánica celeste en el año 18, en 1916, 17, 18, hablando de todas estas cuestiones, en el Memorial de Ingenieros, es decir, para sus colegas ingenieros militares, ¿no? Con la Academia de Ciencias que estaba en Guadalajara. Pero no se paró ahí, en los congresos no solo se quedaba en ese, digamos, la zona de confort de mis colegas militares, no, los congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, pues llevaba sus comunicaciones para debatir con los, por ejemplo, Cabrera, con Julio Palacios, con Plans, etcétera. Es decir, que estaba muy interesado y hizo aportaciones divulgativas, no fue más allá, ninguno de los españoles aportó nada nuevo a lo que había hecho Einstein, pero bastante era con darlo a conocer, reflexionar sobre ello. Para sorpresa de los zaragozanos que estaban organizando la exposición para Pedro Millana y demás este año allí en Zaragoza, pues no conocían este curso. Bueno, pues entre los miles de papeles que he ido recopilando, pues estaba lo que Jerónimo Vecino en ese curso 2021 había preparado ya. Conferencias sobre materia y energía. Bueno, no sé si lo estoy leyendo, yo me tengo que acercar. Relaciones entre la materia ponderable y la energía, la contracción de Lorentz, explicación mediante el principio de Einstein de los resultados experimentales de Fizeau, Michelson y Morley, tiempo propio y tiempo local de Lorentz, consecuencias del principio de relatividad de Einstein, la masa en el principio de relatividad, la inercia de la radiación, la energía de la teoría de la relatividad. Es decir, que dio un curso que yo no sé cuántos alumnos podía haber en Zaragoza que no entendieran, demostrando que había estudiado mucho y que estaba haciendo el trabajo equivalente a lo que había hecho su maestro, porque Vecino había sido colaborador de Blas Cabrera en el Laboratorio de Investigaciones Físicas en la tercera de las facultades de ciencias completas que teníamos en España, en esa era de plata, que era de Zaragoza. Estaba Barcelona, estaba Madrid y Zaragoza. Es decir, es una tarea importante. No estaba solo, allí estaba también José María Plans cambiando de Zaragoza para venirse a Madrid, y esa es la segunda de las grandes figuras que hay que mencionar detrás de Blas Cabrera, porque al entrar a Madrid, al llegar a Madrid, pues se va a convertir en la figura de referencia, en tanto que matemático, que Blas Cabrera no lo es, que puede desarrollar a sus alumnos pues la geometría compleja que necesita la teoría de la relatividad generalizada. Bueno, pues este es José María Plans y Freire. Morirá en el año 34, pero en cualquiera de las necrológicas que se publican sobre él, pues nos cuentan todo lo que ha estado escribiendo. Es premiado en 2 ocasiones por la Real Academia de Ciencias por trabajos sobre la geometría de la relatividad. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Algunas consideraciones sobre espacios de Weyl y de Eddington, los últimos trabajos de Einstein. Bueno, los títulos de distintos trabajos suyos. Eso es lo que va a hacer. Va a traducir obras de otros autores, como veis ahí, va a traducir de distintos y sobre todo va a hacer algo novedoso. Va a crear escuelas. Así como Blas Cabrera crea escuela en física experimental, lo que va a hacer desde el Laboratorio y Seminario Matemático de la Junta para Ampliación de Estudios y de la Sociedad Matemática Española, José María Plans, es tener discípulos estudiando, trabajando e intentando aportar algo, aunque sea poquito, novedoso en relatividad especial. Y su discípulo va a ser ni más ni menos que don Pedro Puchado, el padre de la didáctica de la matemática en España, cuya tesis va a ir precisamente de esto: resolución de algunos problemas elementales en mecánica relativista restringida. Y aquí nos lo cuenta en el prólogo de su tesis publicada después por la Junta para Ampliación de Estudios, ¿no? Objeto de la presente memoria, por indicación de José María Plans, pues es estudiar al hilo de los trabajos premiados por la Academia de Ciencias, pues resolver algunos problemas. ¿Cuáles? Estudio del movimiento rectilíneo general de un punto, los diversos casos de estudio del movimiento. Bueno, pequeños elementales, como dice el título, pero es el primero en hacerlo. En realidad hay 2 personas más trabajando con Plans, pero ninguno de los 2 va a completar la tesis doctoral. La única que se va a completar es la de Pedro Puchado. Pero todo, hay un conjunto de científicos, no solo los que estamos viendo, ortodoxos, catedráticos de la Facultad de Ciencias, que se van a poner a trabajar en estos temas. Por ejemplo, en el ICAI, un jesuita, José Antonio Pérez del Pulgar,
con otros colaboradores, pues observaciones sobre la mecánica de Einstein-Minkowski, y van a llevar comunicaciones a los congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y en las sesiones del Laboratorio Seminario Matemático se van a reunir con Einstein y van a discutir ese pequeño grupo de científicos cuestiones novedosas, y Einstein va a reconocer que, pues bueno, que aquello fue un encuentro muy agradable, y va a hablar muy bien de algunos de esos jovencitos prometedores que tenemos en otras exposiciones que se han hecho y que ha estudiado Luis Español en unas tesis que no aparecían y que podéis ver en la Biblioteca General de la Complutense. Bueno, pero esto trasciende mucho más allá. Cuando se tiene que leer el discurso inaugural de la Universidad de Granada, una universidad en principio periférica, pues Domingo Quílez escribe sobre estructura de expansión del universo y empieza, como no puede ser de otra manera, pues citando en esos años a Einstein. Esto se va a generalizar, va a haber reflexiones desde la filosofía y van a aparecer a Price y otros contra Einstein, porque el ir contra Einstein va a ser generalizado, no se va a aceptar en todos los contextos. En la exposición tenéis mucho material, yo quiero destacar alguno, por ejemplo este que me parece muy singular en los años que vivimos. Esto lo escribe el marido de María Moliner. No decimos que María Moliner es la esposa de Ramón Ferrando. No, se dice que Ramón Ferrando es el marido de María Moliner. No es que lo diga yo, la historia pues ha juzgado. A efectos de la física de su época, pues él era un catedrático más, y la historia ha juzgado en el mundo de la filología, pues María Moliner fue especial. Pues de los pocos casos donde se puede decir que un catedrático de universidad que escribe sobre relatividad y sobre lo que haga falta a sus alumnos, pues es el marido de una ilustre española, ¿no? Que nace en Paniza, Zaragoza, donde nace el siguiente protagonista, que va a ser Julio Palacios. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, otros autores van a hablar de otros aspectos de la obra de Einstein, por ejemplo, la parte de cuántica, y eso va a ser Baltà en ese número de Fisicalia conmemorativo de los 55, del fallecimiento en el año 55 de Albert Einstein. Pero ese número va a ser muy importante, porque nos va a permitir que entre el otro panicero, con María Moliner, que es Julio Palacios, y las dudas al hilo de la relatividad. Antes de la guerra, lee Palacios su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias. Como es el año 32, ya no se llama Real, es solo Academia de Ciencias. Y va a hablar sobre mecánica cuantista. Pero va a citar, en justicia, pues las grandes teorías sobre las que podría haber hablado. Relatividad, sobre la que, como muy bien dice Palacios, ya han hablado Cabrera y Planck, pero él va a hablar de otro ámbito, de la teoría de los cuantos, del principio de indeterminación. Eso no quiere decir que no tenga que introducir, aunque sea un poco forzadamente, a Einstein, el experimento de Michelson-Morley, etc. Aunque no vaya a ser de ello de lo que hable, ¿no? Pero va a entrar en los trabajos de Planck y los trabajos de Einstein también sobre lo que llamaríamos cuántica. Pues de esto va y va a desarrollar una tarea de divulgación. Es consciente de la obligación que tiene como catedrático, y entre los muchísimos artículos que va a publicar, muchos de ellos en relación con los cursos de verano de la Universidad Internacional en Santander, pues van a tener estos títulos. Aún no sabemos si el espacio es plano o esférico, en el año 35, ¿no? Y va a publicar libros de física teórica en una edición que iban a hacer los dos hermanos Cabrera y el propio Palacios, e introduce por la ley habitual, la que todos conocemos, icónica de Einstein. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa después de la guerra? Palacios es apartado, es monárquico, no es franquista, es monárquico, es muy conservador, por supuesto, pero no es franquista, no es falangista, es monárquico, y acaba exiliado en Lisboa. Y desde el exilio en Lisboa va a escribir de cuestiones teóricas, porque no le dejan pasar por el laboratorio, su antiguo laboratorio de Blas Cabrera, el Instituto Nacional de Física y Química, luego Alonso Barba, etc., del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tiene que trabajar experimentalmente en Lisboa. Y escribe su análisis dimensional. Y en análisis dimensional, pues él entiende, le gusta el análisis dimensional aplicado a física clásica porque las magnitudes son estrictamente separables,
las leyes son relaciones de proporcionalidad entre cantidades de esas magnitudes separables, y en el tránsito de la relación de proporcionalidad entre cantidades a la igualdad entre medidas surge una constante. Esas constantes pueden ser superfluas, pero al eliminar alguna de las constantes, pues lo que hacemos es fijar una unidad en función de las otras. Bueno, todo esto le parece un edificio extraordinario, pero no funciona exactamente igual de bien en relatividad, porque entre otras cosas, pues la constante de la velocidad de la luz, pues no deja de ser una cantidad de velocidad. Y si para definir la masa en movimiento tenemos que recurrir a la masa en reposo y a una fracción con la constante metida en una raíz cuadrada, pues hace que esas magnitudes que en física clásica son separables, en relatividad no lo son. Y le empieza a costar trabajo aplicar su modelo que aplica a las, pues, por ejemplo, en mecánica, donde las magnitudes son separables, las ecuaciones son relaciones de proporcionalidad. Si hacemos la constante, pues bueno, entonces queda fijada la unidad de fuerza en función de las otras unidades, pero podemos hacer un análisis de ese sistema de ecuaciones que, digamos, si la ecuación es escalar, o bueno, nos va a dar una matriz, como estáis viendo ahí, y por tanto, pues por una de las magnitudes, una de las unidades va a quedar condicionada por las otras tres. Si hacemos discriminación espacial, pues entonces ya tenemos más ecuaciones, el análisis matemático que tenemos que hacer es mayor, y la base dimensional que se va a deducir de este estudio, pues en vez de tener 3 magnitudes, pues va a tener 5, porque no va de una longitud, sino 3, una para cada una de las direcciones espaciales. Todo esto funciona maravillosamente en todas las teorías físicas clásicas, pero no funciona así de bien en relatividad. La cosa cambia, y esto es lo que nos cuenta Palacios en ese capítulo dedicado a mecánica relativista. Porque claro, cuando metemos ahí esas relaciones, que si el tiempo está relacionado con la velocidad, que es pues esto ya no le funciona. Esto le ocasiona desazón. Y sobre todo, si en física había encontrado la relación de proporcionalidad entre la masa inercial y la masa gravitatoria, aquí la masa en reposo y la masa en movimiento le ocasiona bastante desazón. Bueno, todo esto pasa, pero en el año 55 muere Einstein. Y ese monográfico que dirige él de Fisicalia, donde Baltà ha publicado sobre la parte de cuántica de la obra de Einstein, empieza con este artículo de Palacios. ¿Se puede entender la teoría de la relatividad? Y empieza a animarse. ¿Se debe revisar la teoría de la relatividad? Ya estamos en el año 57. Y en el año 58, ensayo de una nueva teoría de la relatividad. Y en el año 60, relatividad, una nueva teoría. Y nos cuenta cuál es el problema. Desde que Einstein enunció su famoso principio, pues la verdad es que nos hemos encontrado con un problema. Es que no acabo de entender la teoría de Einstein. Y entonces desarrolla su propia teoría, con unos postulados para una nueva teoría, con dudas sobre si no hay que recuperar el éter, esa entelequia matemática creada por necesidades del electromagnetismo, con artículos uno detrás de otro. Cada vez que alguien hace un experimento que parece contradecir alguna de las predicciones teóricas de Einstein, pues aprovecha para escribir y acaba intentando escribir una nueva teoría de la relatividad. Inercia y gravitación en la nueva teoría de la relatividad, la nueva dinámica antirrelativista, porque hasta ese extremo va a llegar, a intentar escribir un libro de antirrelatividad. Afortunadamente, dicho entre comillas, pues no verá la luz, porque supongo que en esa parte final de la época de Julio Palacios, pues no hubiese hecho mucha justicia a toda una trayectoria. Bueno, pues todo esto, apresuradamente, es lo que he preparado para que las distintas universidades de España que lo pidan disfruten de este centenario, de esta conmemoración y de lo que supuso la presencia de Einstein en España, que como veis llega hasta el siglo, bien avanzado el siglo XX y bien avanzada pues ese fallecimiento de Einstein y esa herencia que se va recibiendo. Aquí no os he puesto los artículos de británicos o norteamericanos contra Einstein también, que en la exposición estarán, Dingle, de distintos autores, pero en la exposición sí está. Pero en realidad esto era lo que yo tenía que hacer, obedecer a lo que desde el núcleo de la Edad de Plata, desde el año 21, tenemos que hacer los profesores universitarios: investigar y llevar a la sociedad el fruto de las investigaciones que hemos hecho. Yo eso lo aprendí de mi padre y maestro. En los años 80 empecé a trabajar con él, e hicimos todas estas cuestiones, todas estas publicaciones en esos años 90, los 2000, y yo creo que debemos seguir haciéndolo.
Y es lo que yo intentaré seguir haciendo. Así que, colorín colorado, señor presidente, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor González Redondo, por esta magistral conferencia, sin duda alguna muy detallada, muy preparada. Hay mucho trabajo detrás y además con aportaciones propias, y realmente se ha expuesto con un elevado nivel científico y también didáctico, de manera que estamos muy agradecidos. Enhorabuena por esta exposición, por esta divulgación del viaje de Einstein y de sus aportaciones para la historia de la ciencia y para el común de la sociedad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante, profesor. Respecto a las conferencias que dio en Madrid, por medio de la facultad tengo noticias de que salió una reseña en los periódicos de debate de don Tomás Rodríguez Bachiller. Si eso es realmente así, si es... Sí, no salió una de cada una de las conferencias. Y además Einstein se quedó sorprendido, parece ser, y tuvo una conversación con él en esa reunión que hicieron luego en el laboratorio seminario matemático, íntimamente los matemáticos. Las preguntas de Rodríguez Bachiller debieron ser, pues importantes. Sí, le debieron llamar la atención a Einstein. Sí, o sea que parece que Einstein efectivamente reconoció que había sido, lo había interpretado mejor en todas sus conferencias. Sí, eso yo creo que están disponibles además en las redes, que podemos asistir, leer las reseñas que hizo Tomás Rodríguez Bachiller. Lo que pasa es que como no tengo originales, pues para poner fotocopia, pues no. Pero en la exposición que prepararon en la biblioteca de la facultad, yo creo recordar que había estaba una reproducción en fotocopia grande. Y luego, como Luis Español ha estado trabajando lo que habían encontrado nuevo de Tomás Rodríguez Bachiller, pues algo ha contribuido también. Adelante, Asun, por favor. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta, simplemente darle las gracias por la lección que nos ha dado, y se lo dice una de letras, que dejó las matemáticas en cuarto de bachillerato, y especialmente por ese proceso de investigación que usted ha llevado a cabo. Y ha empezado hablando de la universidad, de las funciones y los objetivos que tiene la universidad. Los que pudimos acceder en los años 58, tengo 83 años, qué honor fue el poder acceder a la universidad. Solamente estaba en Madrid la Universidad Central. ¡Qué profesores! Y luego los sábados había conferencias en el salón de actos, y allí yo he podido ver a Zorín, a Juan Ramón Jiménez. Era un gran honor. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente fue una lucha importante. En el año 10 se permite por fin que las mujeres puedan entrar en la universidad, en 1910, sin la tutela de los padres o de los hermanos. Y lo que es más importante, pues eso fue en marzo más o menos en la orden ministerial o el Real Decreto, lo que fuese, en septiembre salió otra más importante, que es que con esos títulos ellas podían acceder a plazas como los chicos. Sí. Pues claro, tú le puedes dejar estudiar, pero si luego no le vas a dejar acceder a plazas de profesor de instituto, de universidad, claro, eso es poner sobre el papel algo muy importante. En realidad ninguna mujer llegó a catedrática de la universidad hasta los años 50-60, que creo que fue Ángeles Galino la primera que accedió. Sí. Profesoras titulares sí que podía haber unas cuantas más, pero fue una carrera, ¿verdad? Una lucha. Y muchas científicas en esa edad de plata a la que hemos hablado, pues hacían una cosa muy singular, que era estudiar dos carreras a la vez. Estudiaban químicas porque querían investigar, pero estudiaban farmacia para que las familias no les pusieran muchas pegas y pudieran poner una botica, y en la trastienda, porque para eso estaban los mancebos en el mostrador, pues atendieran a los mancebos y ellas hicieran fórmulas magistrales. Sí, los años 50-60, los conozco por mi madre, del año 42, así que son más o menos, y ella estudió químicas y esa universidad se me la han contado. Sí. Luego se
se legisló precisamente que había asignaturas que se convalidaban, y eso fue también un gran logro ahí. Algunos pues hicimos filosofía y letras y luego pues se nos convalidó, hicimos psicología. Quiere decir que eso fue, bueno, poco a poco se ha ido hasta ahora tener cantidad de universidades privadas. Sí. Bueno, aquella señora, disculpe. Sí, yo era una cosa. No, buenas tardes. Bueno, yo felicitar a Francisco porque he oído varias conferencias de él y la verdad que le agradezco muchísimo su trabajo y su tesón y sacar a la luz tantas cosas, ¿no? Pero quería hacerle una pregunta. La visita de Einstein, aparte de la universidad, yo creo que estuvo en la residencia de estudiantes y creo que también estuvo en la Casa del Pueblo. ¿Puede ser eso, verdad? En la Casa del Pueblo no me consta. ¿No te consta? En el Ateneo sí. En la residencia de estudiantes también. En el Piamonte 2, porque era un sitio cultural importante, la Casa del Pueblo en ese momento. Pues como no lo tengo documentado, pero vamos, si tienes una noticia de prensa o el Socialista lo publicó o algo así, pues encantadísimo de tener un pequeño dato más. Yo no lo sé, solo lo preguntaba. Sí. Es que algo me había, como has dicho lo del anarquista, Sí, lo de Pestaña. a mí me había sonado algo de Yo que había estado. dudo que se metiesen más libros. Sí. Entonces no creo, pero podría ser. Exactamente. Podría ser. Y otra cosa, en las fotos, por ejemplo, cuando le dan el doctor honoris causa, salen delante como 50 señoras. Lo mismo, no te exagera un poco, pero 5 sí que hay. Y no hay, luego ya no había ninguna mujer científica en ese momento. A ver, siempre sale la esposa de Einstein. Su esposa es su segunda esposa, no es Mileva, con la que tuvo algunos hijos, que es su prima hermana y con la que, bueno, estaba quedando bravo, pero le puso los cuernos a su primera esposa. Entonces, conocedor de ello, quizá no lo dejaba demasiado suelto, ¿no? Sí. Y siempre sale en las fotos. Pero es que también había familiares de su mujer en Madrid, y entonces también aparecían. Y luego las esposas de algunos catedráticos, pues también estaban por allí. O sea, no hay profesoras de universidad en ese momento, hay alguna profesora auxiliar que empiezan a estar, pero no se van a dejar estar en primera fila. Puede estar también la esposa del embajador alemán en España, etc. Son esposas o familiares. Muy bien, gracias. Gracias. No sé, Vicente. No, por yo favor. era comentar que este hombre, su vida también tuvo cosas. Quisieron hacerle presidente de Israel, parece ser. Sí. O sea, y aparte eso, que usted ha nombrado a Herrera, que fue presidente de la República, fue un investigador muy desconocido en España, que era de Granada. Es una pena que en España ha habido tan poca tradición científica, un poco, que esa época que usted dice de plata, pero no fue en ciencia, fue más bien en cultural, en la generación del 27 y todo eso. Y es una pena. Y este hombre además, pues era muy pintoresco. Creo que era muy amigo de Charlotte y de la familia, y le apreciaba mucho a Charlotte. Decía que era un gran actor y hizo por quedar con él y por encontrarse. O sea, se desconocen muchas facetas de su vida. Parece ser que este hombre además murió un poco tempranamente de una enfermedad no murió de una enfermedad un poco especial, ya que aquí hablamos de salud. Tuvo una cosa aórtica del abdomen, no sé qué, murió un poco, yo creo que prematuramente, porque tenía 76 años o algo así. Se desconoce mucho de su vida. Yo creo que era un hombre más humanista de la pura ciencia, sino que él tenía otras cosas y otros contactos. Sí, y le gustaba tocar el violín, sí, tenía una sensibilidad hacia el arte extraordinaria. En la visita que hace a Madrid, aprovecha que le dejen tranquilo y visita en 2 ocasiones el Museo del Prado, por ejemplo. Tenía mucho interés, y la visita a Toledo era estrictamente cultural, no era científica. Lo de la Edad de Plata, que como ha dicho Valentín, pues me gusta hablar de ella, es verdad que visto desde España, la Edad de Plata es literaria, sí, pero visto desde España, porque visto desde España somos literarios y apreciamos más en general, llamamos cultura a la cultura humanística, en general, no a la cultura científica. Y la generación del 98, la generación del 14 y la generación del 27 las entendemos porque son aportaciones de los constructores de historia literaria española. Pero las podemos aplicar, y yo las aplico muchas veces en colaboración con Estíbaliz, en artículos que hemos publicado, a las generaciones científicas.
Entonces, la generación del 98, desde la perspectiva literaria, a los extranjeros lo que escriban nuestros literatos, pues trasciende poco, porque está escrito en castellano, trasciende poco. Pero es que hay una generación del 98 científica que tiene ni más ni menos que a Santiago Ramón y Cajal, que va a escribir en alemán, o en francés, o traduciéndole. Y esas aportaciones científicas de un español van a ser de talla internacional. La de nuestros literatos, para consumo interno sobre todo. Sí, que yo soy del Ateneo, que por cierto, que yo sepa no se ha hecho nada de esto, de Einstein en el Ateneo, que yo sepa, no sé si se habrá hecho este año pasado. Claro, salíamos de la pandemia. Yo lo ofrecí, pero bueno. No, es que está muy politizado el Ateneo ahora. Y yo soy licenciado en ciencias políticas y sociología, pero también he estudiado cosas científicas y eso. Pero es cierto que, por ejemplo, en el Ateneo no se ha hablado suficientemente de esto, porque parece que visitó el Ateneo. Lo visitó, sí, sí. Y aparte de eso, pues es verdad que se desconoce mucho de la ciencia de esa época de plata, se habla mucho de lo literario y se desconoce mucho de todo esto, que es muy importante que se sepa todo eso y que no está difundido, porque estamos en una época en que muy comercial y la ciencia está también vendida, por desgracia, a lo comercial. Bueno, pero es un problema más general y ya viene del siglo XVI, entonces el problema por la ciencia en España, ¿sabes? ¿No? Es más complejo. Pero efectivamente esas generaciones del 14 y del 27 fueron de científicos europeizados que se codeaban con científicos, como hemos visto. A ninguno le dieron el premio Nobel, pero iban a congresos, publicaban en inglés, en francés, en alemán, sobre todo en francés, en alemán, menos en inglés, y a las puertas de la guerra estábamos convergiendo con Europa en muchos campos. Pero bueno, pues ahí se acabó. No, el Chegaray le dieron el de literatura y cambia era matemático. Ingeniero de caminos, fue nuestro primer premio Nobel de literatura, que eso es verdad. Un ingeniero de caminos puede ser premio Nobel de literatura, es más complicado que un historiador sea premio Nobel de medicina o de física. Hombre, claro. Es bastante más complicado. Pero quiere decir que se desconoce este aspecto científico. Sí, por eso estas conferencias, estas exposiciones tienen esa finalidad, que la cultura en España sea también científica, también. Sí. No, y además, Vicente, un poco en apoyo de lo que estás diciendo y para animar a Paco a ver si, y al Ateneo, creo que el Ateneo es literario, científico y artístico. Sí, no, el Ateneo está ahora muy politizado. Ahora, por desgracia, tenemos un presidente que es licenciado, que es colega mío, licenciado en ciencias políticas, pero que está muy politizado, como todo en el fondo, en este país, en este momento. Para bien y para mal, porque también es verdad que en España hemos estado muchas décadas fuera de... Pero bueno, el caso es que el Ateneo se llama científico, artístico, y empieza por científico, artístico y literario. Y claro, por supuesto que Cajal, que era importantísimo en el Ateneo, y además creo que era un hombre a quien le gustaba mucho el ambiente mujeriego y tal, o sea, era un poquito, no era un hombre estrictamente, era un hombre también sociable y de relación y tal, o sea, se desconoce mucho de estas personalidades. La segunda figura de nuestra generación del 98, el Leonardo Torres Quevedo, que era presidente de la sección de ciencias del Ateneo. Por ejemplo, era también ateneísta. Otro desconocido, claro, como Herrera, que también fue importante. ¿Quién descubrió el traje espacial? Creo que fue Herrera el que lo hizo. Bueno, eso sería otro tema para otra conferencia. No, pero quiero decir que lo que concibió... Incluso eso, sí, que tanto hablamos del espacio, ahora también los españoles hemos estado en sí, lo que concibió Emilio Herrera en los años 30 fue un traje estratosférico para subir un globo aerostático a la estratosfera. Lo que pasa es que, claro, las condiciones de falta de presión, temperatura, radiación solar, etcétera, son mortales para el humano, entonces ese traje tenía que tener muchas de las características que luego la NASA y la agencia soviética utilizaron para sus trajes espaciales. Entonces, podemos presumir de... Que no despreciemos a este señor. No, al contrario, sí, estoy encantado. Si yo hablo mucho de Emilio Herrera, claro. Venga a cuento o no venga a cuento, que normalmente viene a cuento porque tiene muchas aportaciones. Lo que viene a cuento es el desconocimiento que tenemos los españoles de los grandes hombres que hemos tenido en ciencia. Sí. Que además eran humanistas, eran gente abierta. Sí. Pues el doctor González Redondo, Vicente, es una de las personas que más rescata figuras del olvido para un poco conocimiento de los propios científicos actuales y universitarios y de la sociedad en general. Yo he estudiado sociología, pero he estudiado también estadística y he estudiado cosas de ciencias, física y tal. Bueno, ¿alguien más? Una curiosidad, ¿en qué idioma daba la conferencia? Porque a mí me parece
que la mayoría del público que había, que asistía, no se enteraba de lo que contaba. Sí, no era bilingüe, Einstein, alemán-francés, pero hablaba francés aceptablemente. Y lo que utilizaba, él decía, bueno, venga, en francés, pero me dejáis una pizarra para escribir las ecuaciones, etc. Bueno, es verdad que al dar la conferencia en francés algo más se entendería, pero creo que el problema del público no iba a estar en el idioma, sino en los contenidos matemáticos de lo que estaba explicando. Y de los mismos científicos españoles que asistían, la primera de las conferencias sobre relatividad especial, bueno, pero la segunda sobre relatividad generalizada, pues, o general, pues eso ya les iba a costar bastante más. Yo creo que lo entenderían como decía la viñeta, relativamente. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente al doctor González Redondo, a Paco, que ya sabes que estás en tu casa, y felicitarte de nuevo muy enfáticamente en este nuevo año 2024 por la labor que realizas y que sigas también pues instruyéndonos y viniendo cuando quieras. Muchas gracias.